Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. No queda nada para las elecciones generales y queremos hablar de ellas, pero también no podemos olvidar el 28 de abril, elecciones generales, y el 26 de mayo, las elecciones municipales. Pues de todo esto, centrándonos en Ferrol, vamos a hablarlo con Juan Juncal, diputado ferrolano y candidato para las próximas elecciones generales al Senado. De nuevo queremos hablar cuáles son sus propósitos para los próximos años. Así que muy buenas tardes, Juan Juncal. Buenas tardes. Bueno, podemos decir que el jueves pasado se dio el pistoletazo de salida para estas elecciones generales con la tradicional pegada de carteles, en este caso pegada digital. ¿Cómo se augura estas elecciones? Bueno, indudablemente van a ser muy reñidas, ¿no? Están siendo muy reñidas, pues por la incertidumbre y por, bueno, pues también la presión, todos los datos, presión mediática, todos los datos que están saliendo a diario. Pero bueno, desde el Partido Popular las afrontamos, pues como hemos hecho en todas, son muy importantes. Uno ya lleva algunas elecciones de experiencia, todas son importantes, pero indudablemente es verdad que, bueno, por las anteriores, pues siempre había también temas importantes que abordar, la crisis, en fin, una serie de problemas por todos conocidos, pero que indudablemente estas próximas elecciones pues está en juego tanto tema económico como tema político, pues el desafío, ¿no? Independentista que hemos sufrido durante los últimos años, y por lo tanto hay que afrontar esa situación también de lo que es el sistema, la democracia, la Constitución, que va a tener debates importantes a lo largo de la próxima legislatura. Indudablemente, para mí, quizás por deformación profesional o por, no sé, por los temas que siempre he estado más vinculado, pues para mí son muy importantes, que como es el tema económico, energía, que van a ser fundamentales en los próximos años, y que indudablemente afectan pues a todo, porque también afecta indudablemente la situación económica, afecta a la situación política. Basta recordar pues el año 12 o en el 11, cuando se producen las elecciones del 11, en la situación de crisis que estábamos, donde se hablaba, bueno, pues del rescate de España, la llegada de los hombres de negro, las medidas que había que tomar, y que indudablemente eso se tradujo en una inquietud por parte de los ciudadanos, e incluso también, bueno, quizás a lo mejor no suficientemente explicado, porque no fue suficientemente explicado, o bien explicado, o no entendido, pues también provocó desasosiego en los ciudadanos, que ha tenido repercusión en la situación política. Coincidieron los tres en ese jueves, en ese pistoletazo de salida, en marcar esa importancia del voto en esta ocasión, tanto José Manuel Ribarela como usted, como Verónica Casal. Bueno, es que aquí se llama a los ciudadanos a votar, y el resultado de esas elecciones es lo que va a condicionar pues la historia o la situación del país y del ayuntamiento en los siguientes 4 años, ¿no? Es decir, que hay mucho indeciso y que decide no ir a votar. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas, por eso, bueno, es el trabajo de la campaña de intentar concienciar al ciudadano de que con su decisión, con su voto, pues va a orientar y va a decidir el gobierno de los próximos 4 años, y que por lo tanto la decisión que tome el día de las elecciones, su voto, va a ser fundamental a la hora de tener un gobierno y que haga las políticas más razonables o menos razonables. A diferencia de otros partidos, hicieron una pegada digital. Sí, bueno, ya llevamos tiempo bueno, con ese tipo de inicio de campaña, pues por, bueno, evitar el tema de la cola, que siempre embadurnas bueno, pues paneles, en fin, por temas hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y no tiene mayor. Lo que sí que se han quejado es de un cartel en la plaza de Amboaje para las próximas elecciones. En las elecciones, en la propia plaza de Amboaje, decían que con la Semana Santa que hubiera ahí un cartel
Sí, bueno, pues... Para que lo vieran. Qué mejor sitio que la plaza de Amboaje. Qué mejor sitio, ¿no? Pero bueno, no tiene mayor trascendencia o mera anécdota. Vamos a centrarnos en resumida, ¿cómo me puedes resumir esas 500 medidas que el Partido Popular presenta para cambiar España en el próximo 28 de abril? Bueno, indudablemente la economía española y la sociedad española hay que avanzar. La vida es un continuo ir mejorando y ir detectando los problemas que surgen, y hay indudablemente pues medidas en todas las actividades, en todos los sectores, pues hay problemas que hay que solucionar, y desde luego el Partido Popular se caracteriza por abordar los problemas de una manera racional y de una manera efectiva, ¿no? Y de ahí, bueno, pues tenemos grandes equipos y tenemos pues propuestas de todo tipo, pero incidiendo yo particularmente, que vuelvo a insistir que lo mío a lo mejor es un poco de formación profesional, yo quiero destacar pues precisamente el tema del empleo, porque es que además es básico, es decir, si no hay empleo, todo lo que es el sistema de bienestar pues se puede ver comprometido, todo lo que es sistemas básicos para esta sociedad, como es la sanidad, la educación, la defensa, en fin, todos los servicios dependen de que tengamos una estructura social que tenga un número de trabajadores primero por la realización como persona humana, de que la gente necesita un trabajo para poder satisfacer sus necesidades más básicas, pero por otra parte para sostener este estado de bienestar, pensiones, sanidad, como he dicho, etcétera, y por lo tanto es el objetivo que tenía y que apuesta el Partido Popular, que era el objetivo de tener un tejido industrial que aporte pues un 21% del PIB, del Producto Interior Bruto, siguiendo el modelo pues de otros países que han funcionado y que funcionan, como es el caso de Alemania, ¿no? Y ahí vemos que las políticas del Partido Socialista, de este gobierno de los últimos 8 meses, pues han puesto sus decisiones, sus anuncios irresponsables, pues han puesto en evidencia y en riesgo pues situaciones como la del sector del automóvil, anunciando pues un dieselazo que no tiene sentido anunciarlo. Es verdad y es cierto que indudablemente tenemos que ir a la descarbonización de la economía, pero hay que hacerlo de una manera racional. Cerramos Meirama y le estamos poniendo fecha, el gobierno le está poniendo fecha a Aspontes. Bueno, pues mire, que los ciudadanos sepan, por ejemplo, que en Marruecos hace 4 meses ha abierto una central térmica de carbón similar, un poquito más pequeña que la de Aspontes, y le estamos comprando energía. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos con medidas como la tasa de CO2, que Marruecos no la tiene, y para que también se haga una idea la gente, España consume 20 millones de toneladas al año en su conjunto actualmente, cuando el consumo mundial es de 5.000 toneladas de carbón, con las correspondientes emisiones. Claro, es decir, estamos comparando pues un boliche, una canica, pues si se hace algo debería ser mundialmente. Hay que hacerlo de forma coordinadamente. El gobierno ha apostado por un despliegue de las renovables, pero resulta que supera en un 10% el objetivo del resto de los socios de la Unión Europea, con lo cual si España asume en su aportación en Europa a un 10% más que el resto, pues el resto va a poder seguir. Alemania está consumiendo cerca de 200 mucho toneladas de carbón al año. Vuelvo a insistir, nosotros 20. Y vuelvo a insistir que el Partido Popular quiere apostar por una descarbonización, pero bueno, hacerlo con lógica. Después renunciamos a las nucleares cuando
bueno, el PSOE, la izquierda, habían dicho, no, las nucleares cierran a los 40 años. Mire, si es por temas de seguridad, tienen que cerrar mañana, no dentro, no cuando les toque, si hay un problema de seguridad. Ahora, si no hay un problema de seguridad, pues indudablemente aprovechar aquellas energías que son más baratas, pues porque tenemos un problema que es el otro problema de los electrointensivos, ¿no? Las industrias electrointensivas, que también pues vemos como Alcoa tiene problemas, en Asturias las industrias del acero y del aluminio también tienen problemas, aquí en Ferrol Megasa, por el tema del precio de la electricidad. Tenemos que ir a abaratar ese coste, mientras que la legislación que no han querido negociar con el Partido Popular o hablar con el Partido Popular durante estos meses, lo han puesto encima de la mesa, lo han legislado, algunas cosas vacías de contenido, como es el caso de electrointensivos, que es simple, bueno, pues decir, les voy a dar un carné, pero condiciones, precios, etcétera, aún está por definir, cuando se supone además que la política energética, estamos hablando de periodos que llegan hasta el año 50, por lo tanto deberían ser consensuadas con todas las fuerzas políticas. Decía antes del tema nuclear, se decide la teoría del Partido Socialista y la izquierda de cerrar las nucleares, y ya nos encontramos con el Plan Estratégico de Energía y Clima, que bueno, que ya ahora vamos a hacer que duren 10 años más, pero es que en Francia hay 57 centrales nucleares, 57 reactores, y Francia resulta que es la que tiene el precio más bajo de la electricidad en Europa. Bueno, pues habrá que analizar y medir, vuelvo a insistir, riesgo cero, habiendo riesgo cero. Habrá que decidir si nos interesa seguir también con la energía nuclear, por lo que supone de seguridad, en cuanto a seguridad de suministro me refiero, y en cuanto a precio, porque claro, aquí se monta la alarma, bueno, parte con razón, con el tema de Fukushima, que supuso, bueno, pues un antes y un después de la energía nuclear, pero a ver, Fukushima, el accidente se produce por el maremoto, no por el terremoto. El terremoto está perfectamente la central diseñada para resistir y aguanta. Lo que no estaba previsto era, al estar en la costa, pues que viniese una ola de las proporciones que se generó, y fue lo que arrasó la central. Pero bueno, estas cosas hay que... Respecto a otros aspectos, por ejemplo, el modelo constitucional, que ha sido pues cuestionado por otras formaciones. Bueno, está claro que el Partido Popular tiene una historia de 42 años, nació con esta Constitución, Fraga fue uno de los ponentes constitucionales, de los padres de la Constitución, y la postura del Partido Popular es muy clara. Lo que, bueno, a lo mejor es un efecto de la crisis, precisamente esa crisis económica, que provocó pues un crecimiento de posiciones en contra, y que se está pidiendo el fin por parte de la izquierda del modelo constitucional, y eso también, bueno, pues el típico principio de acción y reacción que se produce también en física, pero también se produce en sociología, que es que también, bueno, pues por la derecha también surgen en contraposición posturas más extremas, pero indudablemente la postura del Partido Popular ha tenido que hacer frente al gobierno del Partido Popular a la crisis más importante que ha habido a lo largo de, salvando el 23 de febrero, el intento de golpe de Estado, pues la situación más grave política de un desafío independentista como es el de Cataluña. Y bueno, al final el resultado, Artur Mas está inhabilitado hasta el año 21. A mí me hubiese gustado, hubiese preferido que hubiesen sido más años, pero bueno, las sentencias las fijan los jueces, para eso está el Estado de Derecho. Han entendido que hasta el año 21 inhabilitado. El presidente Puigdemont ha huido, el gobierno de la Generalitat destituido, el Parlamento, el Parlamento también disuelto, bueno, y están procesados y se está celebrando el juicio, y serán los jueces los que determinen el delito, si hubo o no delito, el tipo de delito y la pena que le corresponde a aquellos que participaron en ese intento de bueno, pues violentar la Constitución y
y vamos, un tema absurdo, porque bueno, lo que está claro y lo que siempre se dice desde el Partido Popular, es decir, la Constitución hay que cumplirla. Yo hago mi aportación en el sentido de que si de una dictadura a una democracia lo hicimos de la ley a la ley, dando un ejemplo a todo el mundo, pues indudablemente no se puede intentar cambiar la legalidad y la Constitución que nos hemos dado entre todos. Unos pocos no pueden pretender imponer sus criterios a todo el resto del Estado español, y por lo tanto, pues bueno, es un desafío importante, y cada cual indudablemente responde de sus pactos, de sus apoyos, de sus negociaciones. El Partido Popular ha sido claro, y cuando ha actuado ha tenido que actuar de forma contundente, y que si no lo hizo en otros términos, pues también condicionado. Teníamos una minoría parlamentaria de 137 y no la tengo aquí, pero la podemos bucear y la pueden buscar todos los que nos estén viendo en estos momentos. Pues en septiembre del año 17 en El Mundo aparece una portada que es Rivera le dice a Rajoy que no aplique el 155, y Sánchez también dice que no se aplique el 155. Cuando no queda más remedio que aplicar el 155, el Partido Popular lo aplica, Mariano Rajoy, pero nos encontramos que Ciudadanos dice elecciones ya. De hecho, bueno, salió de esa entrevista diciendo que las elecciones iban a ser el 13 de enero, fueron el 22 de diciembre, porque esa fecha es competencia del gobierno cuando se convocaban esas elecciones al Parlamento catalán. Y el Partido Socialista dijo que ni TV3 ni la educación quedaban fuera de aplicación del 155. Bueno, pues indudablemente teníamos una minoría. El Partido Popular entendía que la aplicación del 155 debía ser más extensa para desmontar, bueno, pues todo el tinglao que se tenía montado en Cataluña, y que también lo ha anunciado nuestro líder Pablo Casado, que si la situación de desobediencia sigue, pues habrá que aplicar un 155 de nuevo. Una de las declaraciones que le quería preguntar que ha hecho Pablo Casado, muy mediáticas, hablaba de situar el salario mínimo a 850 euros. Fue un fake. Hablaba de una fake news. Eso fue un fake, es decir, el salario mínimo sí es un índice y que tiene que haberlo, que obviamente subir de forma artificial vía decreto el salario mínimo, al final, si eso no está bien medido, lo único que va a provocar es desvío del trabajo sin cotizaciones, si lo elevas de forma artificial, y por lo tanto menos gente que contribuye al sistema, y por lo tanto mire, vamos a ver, en el trabajo también juega la oferta y la demanda, y por desgracia, en este país lo que hay es mucha oferta de mano de obra, porque tenemos 3 millones de parados. Hemos, indudablemente, el gobierno del Partido Popular rebajó, llegábamos a 6 millones, hemos recuperado prácticamente, no todos, pero hemos recuperado prácticamente los puestos de trabajo que había antes de la crisis. Nos falta aún llegar a esos 20-21 millones de puestos de trabajo para que la industria y haya un número de empleados suficientes para mantener este estado de bienestar, pensiones, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Bueno, nos falta, pero nos encontramos que con las medidas que toma el gobierno y los anuncios que hace el gobierno, pues nos hemos pasado de una creación neta de 3.000, 4.000 puestos de trabajo diario a perder en estos 9 meses, hemos ya perdido 200.000 puestos de trabajo. Bueno, pues eso, si continúa esa sangría, nos vamos a encontrar con problemas de recaudación del Estado, tanto de la parte de cotizaciones a la Seguridad Social, que sirven para, no olvidemos, para financiar las pensiones, porque no estamos en un sistema de capitalización, sino que estamos en un sistema de reparto. Es decir, lo que yo estoy pagando de Seguridad Social no es para pagarme a mí la pensión cuando llegue a la jubilación, sino que es para pagar a los actuales jubilados.
Y entonces, bueno, pues si disminuye el número de contribuyentes, pues indudablemente habrá problemas para hacer frente pues a todo el gasto social. Vamos a centrarnos en Ferrol. Se conocía los candidatos, habrá 2 candidatos ferrolanos para el Senado por el Partido Popular. Está usted como número 2, también Verónica Casal. ¿Qué propuestas o proyectos tienen si llegan adelante? Bueno, yo ya lo anuncié el otro día, el inicio de campaña. Para mí hay, en tema de Ferrol, hay un tema clave, que es Navantia. Ya, de hecho, en febrero presenté en el Congreso una proposición no de ley. Lo que pasa que al disolverse, pues ya no ha tenido tiempo a tramitarse y habrá que iniciarla de nuevo, pero ya anuncié que bueno, será una de las primeras acciones que haga en el momento que se constituya la legislatura, que es relacionado con Navantia. ¿Por qué? Porque efectivamente las F100, bueno, hay 2 temas, ¿no? Las F100 se ha firmado, se ha autorizado, no se ha firmado, se ha autorizado por el Consejo de Ministros la firma de la orden de ejecución, pero no se ha firmado la orden de ejecución. Eso se ha retrasado un año por intereses políticos, por intereses electorales, porque bueno, aún no estaban convocadas las generales, pero sí de cara a las municipales interesaba dar el pistoletazo de salida de ese programa lo más cerca de las municipales. Coincidió también las generales, bien, pero es que solamente la carga de trabajo es necesaria, pero no es suficiente. Y el ejemplo lo tenemos si nos retrotraemos al año 2000. En el año 2000 se hicieron en esta ciudad las fragatas noruegas, se hicieron las fragatas F100, se hizo el portaaviones Juan Carlos I, se hicieron los australianos, terminó 2 portaaviones australianos, terminó en el 12, yo creo que fue en el 12-13, cuando se terminó esa carga de trabajo. Es decir, tuvimos 10 años de trabajo con una carga de trabajo, una cantidad como no la ha habido nunca en la historia de Navantia. ¿Cuál es el resultado? Pues seguimos teniendo una empresa con pérdidas, una empresa que no es competitiva y que la industria auxiliar tampoco resistió, finalizó ese periodo de carga de trabajo y la industria auxiliar se ha venido abajo. Quedan muy pocas empresas de auxiliares del sector naval, han desaparecido, podemos hacer la lista y nos lleva un ratillo, ¿no?, hacer esa lista. Con lo cual, el problema de carga de trabajo, que las F-110 indudablemente son importantes, si no se hace la transformación del astillero, no vamos a ser competitivos, Navantia no va a poder competir en circunstancias favorables con sus competidores en otros países y suministrar unidades a otras armadas. Y lo que está claro es que la Armada, el mercado nacional, tiene la limitación que tiene, la capacidad de la Armada no. Navantia tiene una capacidad de producción mucho más elevada de lo que es capaz la Armada de consumir. Por lo tanto, la reforma del astillero es fundamental y nos encontramos que en época del Partido Popular el plan estratégico para Navantia contemplaba la reforma del astillero con ese dique cubierto. Se firmó el plan estratégico y la reforma ha desaparecido. Por lo tanto, la reforma ha desaparecido. Pero hay un tema que en este momento no es un problema de dinero, es un problema de actitud política, de interés político. Esa obra necesita, primero, antes que nada, tener elaborada, someter a información pública la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Y eso, el proyecto está redactado. Entonces, es la voluntad política de un ministerio de coger ese proyecto, llevarlo a transición ecológica y tramitar la DIA, que nos va a durar año y medio. Es decir, durante año y medio no vamos a hablar de obras ni de dinero necesario, etcétera, etcétera. Primero hay que tener los planos están hechos, pero hay que ver si esos planos son correctos, se adaptan a la normativa y por lo tanto se pueden ejecutar. Y eso es una decisión política. El Ministerio de Defensa, bueno, ahí ya nos metemos en otra historia que yo también fue lo que introduje en la PNL del mes de enero, finales de enero, principios de febrero, que era el tema de qué ministerio es el que tiene que asumir.
Yo desde mi punto de vista es defensa. Defensa dijo que Defensa dice que no, pero bueno, pero claro, es que la parcela, el 90% de la parcela es de defensa. Es como si nosotros, imaginémonos, aquí en Ferrol tenemos un solar en el que queremos construir, bueno, pues resulta que dos paredes de ese edificio están en el terreno de mi hermano, ¿no? Bueno, pues yo tendré que decir a mi padre, en este caso al Estado, decirle, oye, papá, arregla esto, porque si no, imaginemos el caos, que el dique, pues la puerta del dique y un muro serían competencias de puertos del Estado, con toda la superestructura que tenga por encima, y el hueco donde se fabrican los barcos, eso es de defensa, propiedad de defensa, y terrenos declarados para el interés de la defensa nacional. Y yo estoy seguro que como defensa no le interesa desprenderse, no porque tenga ningún, sino por interés para la defensa, desprenderse de esa parcela y de esa actividad, lo lógico es que todo sea de defensa. Por lo tanto, eso es voluntad política del ministro o de la ministra, en este caso, de decir, mira, esto se hace ya, y ya dentro de un año ya nos pelearemos si hay dinero, no hay dinero, etcétera, etcétera. De esto todavía no se contempla, lo que sí anunciaba el otro día Ángel Mato, de esa autorización para la orden de ejecución. La firma, hablaban de este mes de abril, pero bueno, estamos a mediados del mes de abril, Semana Santa pero por bueno, medio. A mí no me sorprendería, vuelvo a insistir, de cara a ¿Todo esto se puede perjudicar con las elecciones generales? Perjudicar, bueno... Que se ralentice aún más todo el mecanismo. No, lo lógico es que pensar que el gobierno aproveche precisamente, pues si no sé si esta semana, por ser Semana Santa, hay Consejo de Ministros o no, pero si no el que viene, el último día de campaña, pues que anuncie el acto de la firma, ¿no? Es decir, creo que se está utilizando, se ha retrasado de una forma interesada la firma. Mira, en el año pasado el proyecto de las F-110 era un proyecto que estaba previsto que estuviese diseñado para terminar en el 2017. Con lo cual, en el 2018, el Partido Popular consignó en los presupuestos 252 millones destinados a ese proyecto. Con lo cual, en el 2018, cuando llega Sánchez, el Partido Socialista, llega al gobierno, podía haber autorizado la orden de ejecución, porque de hecho es reconocido también por los distintos cargos socialistas, que la primera partida para arrancar el programa es de 52 millones, con lo cual sobran de los 252, sobra dinero, no es que no hubiese dinero para hacer el programa. Se podía haber autorizado la orden de ejecución anteriormente, como le prometió Sánchez a Núñez Feijóo en la entrevista que tuvieron en julio a raíz de su toma de posesión, pero bueno, pues por H o por B se ha ido dilatando, y yo entiendo que es por interés político, para, bueno, como un gesto, indudablemente ya se retrasó la autorización por el Consejo de Ministros. A mí no me extrañaría pues que eso, con el próximo Consejo de Ministros que se celebre, pues bueno, eso ya no, el Consejo de Ministros ya no tiene nada que decir, es que se monte la firma de ejecución entre la firma del contrato entre la Armada y Navantia. Bueno, pues lo pueden hacer mañana o unos días antes o después de las elecciones de cara a las municipales, no lo sé, como le interesa al Partido Socialista, pero creo que es jugar, bueno, pues con sus cartas. Cuando, bueno, el interés de todos es que arranque cuanto antes el programa, pero vuelvo a insistir, para mí es tan importante la carga de trabajo. Sin carga de trabajo no puede haber transformación, pero sin transformación no hay futuro, y el futuro del astillero, si el astillero ha vivido los últimos 100 años sin casi transformaciones importantes, ha habido, pero indudablemente necesita una transformación importante para poder competir. Y después, que decías también de objetivos de próximos, cuando se inicie la legislatura, pues intentar recuperar inversiones que estaban programadas en tiempos del Partido Popular para Ferrol, como era el tema de la depresión de Aspías, que en el proyecto del 19 desapareció.
la renovación de la línea Ferrol-Betanzos, que es otro de los objetivos también, que es una de las carencias que tiene la ciudad y que necesita mejorar sus comunicaciones por ferrocarril, indudablemente, y esos serán los ejes, ¿no?, principales de la próxima legislatura, en la que nos gustaría pues contar, si también se produce en las municipales la victoria del Partido Popular y tenemos un alcalde comprometido en cuanto a temas de dinamizar la ciudad, generar empleo y demás, pues indudablemente va a tener en Madrid, si gobierna el Partido Popular, si gobierna Casado, pues un interlocutor y un apoyo importante. Tendremos que ver qué es lo que sucede. Juan Juncal, muchísimas gracias por venir a Espacio Abierto. A vosotros. Y gracias a ustedes, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.